Hola, soy Víctor Antonio Luna Briceño, docente de formación de la Escuela número 4 de Nezahualcóyotl, de la licenciatura Inclusión Educativa, bien, en donde yo vengo a hablarles sobre el asesoramiento basado en el enfoque inclusivo. Para antes poder hablar sobre un asesoramiento en el enfoque inclusivo, se tiene que hablar principalmente tres características sobre qué es el asesoramiento en la formación docente y sobre todo qué es la inclusión para poder hablar sobre un enfoque inclusivo. Se tiene que hablar qué es la inclusión y la diferencia entre la inclusión y la integración. De igual manera, ya una vez con estos conceptos que se van a trabajar, se va a iniciar el proceso de explicación sobre el acompañamiento y el asesoramiento en el enfoque inclusivo. Pero bien, principalmente, ¿qué es un asesoramiento? ¿Qué son los modelos de asesoramiento? Bien, principalmente, ¿qué es un asesoramiento? El asesoramiento es un proceso basado en el apoyo y guía de profesionales e iguales. ¿Esto qué nos quiere decir? Bien, que es un acompañamiento entre un líder que va a acompañar y va a guiar a quien necesita la solución o la atención ante una situación. Recordemos que los asesoramientos tienen la finalidad principal de atender y solucionar un problema por medio de técnicas y y estrategias que el propio asesor le puede guiar o vincular. De dicha de otra manera, entonces, el asesoramiento consta del acompañamiento y la solución de problemas, donde el asesorado es un profesional. Bien, en esto mismo, los diferentes tipos de asesoramiento se caracterizan en tres principales. ¿Cuáles son los tres principales? Primero, que sea un modelo de intervención, donde se enfoca en la parte del asesor. Dicha de esta manera, el asesor es el quien se encarga, guía las pautas y la forma de realización, donde inclusive puede ser partícipe durante la solución del problema, donde puede participar de manera activa o de manera inactiva. Bien, hay otro, el segundo modelo que se va a manejar es el modelo de facilitación. Este modelo de facilitación consta en el que el asesor va a ser quien va a dar los instrumentos, técnicas y formas y va a plantear la mayor parte de la solución del problema, mientras que el asesorado deberá ir desarrollando todo esto a conforme el asesor lo esté estipulando. De otra mejor manera, el asesor le va a dar unas guías y pautas a seguir para que el asesorado las pueda seguir y llegar a la solución del problema. Bien, y luego por último está el modelo de colaboración, donde ambos van a trabajar de manera igualitaria para la solución del problema, donde como el asesor como el asesorado van a trabajar con la misma intensidad y mismas actividades para la solución de un problema. Recordemos, de esta forma, del modelo de colaboración consta en el desarrollo continuo de las técnicas y de la formación para la solución del problema, siendo que van a trabajar y crear ellos mismos las guías. Por lo tanto, ambos serán los creadores y los ejecutores de las actividades a desarrollar. Bien, recordemos que cada de estos diferentes tipos de modelos de asesoramiento van a van a definir y van a ser establecidos de acuerdo a las necesidades que se quieran requerir. Recordemos que el modelo de asesoramiento puede ser uno entre un igual o inclusive entre un profesional de un nivel mayor o de un mayor conocimiento sobre la dinámica o de la problematización. Bien, el asesoramiento también consta en el acompañamiento y la guía de entre otros, que puede ser que un asesor puede guiar a varios asesorados, que puede ser de entre 1 a 3 establecidamente de así ante la necesidad si simplemente tienen la misma problemática y el mismo contexto. Recordemos que los diferentes tipos de asesoramiento se basarán de acuerdo a las necesidades y situación que se estén presentando en este mismo. Por eso mismo, existe un modelo de intervención donde el asesor interviene principalmente, el modelo facilitador donde el asesor dicta las pautas, dicta el origen, dicta cómo se va a realizar la aplicación de técnicas e instrumentos y herramientas, donde el asesor lo tendrá que seguir de manera consecutiva. Y por último, el modelo de colaboración, donde como el asesor intervenirán de manera igualitaria para la solución del problema. Esto siendo porque en el modelo de colaboración ambos serán del mismo rango o de la misma contribución a nivel profesional que se va a seguir manejando. De esta forma se seguirán manejando y desarrollando conforme a las necesidades de la solución del problema. En el modelo de colaboración
Se extiende más sobre todo en los trabajos colaborativos entre pareja, donde uno guía al otro o interviene, o entre sí se apoyan mutuamente para la solución de un problema, de forma que se necesite la atención y sobre todo la solución del problema, de manera ejecutando actividades igualitarias y siendo partícipes activos. Ahora bien, ya hemos manejado los diferentes tipos de asesoramiento que existen. Bien, ahora recordemos que esos tipos de asesoramiento pueden ser desde manera como laboral, como empresarial, entre otros ámbitos que se puede necesitar la aplicación de un asesor, un profesional en el tema para la solución de un problema. Pero ahora bien, para poder hablar sobre un enfoque inclusivo, también tenemos que hablar el asesoramiento en el centro educativo, que consta también, que también se puede basar en estos tres modelos que anteriormente ya se han hablado, pero consta de características particulares que se tienen que mencionar, sobre todo ya que va dirigido a la atención de la formación docente, que más bien sería el asesoramiento a un docente ante la solución de un problema. Bien, esto como sería, bien, el asesoramiento en la educación sería el apoyo colaborativo de técnicas con la función de un asesoramiento que será la responsabilidad de ambos en los resultados que se vayan a obtener. Entre ellos es la función de afectados, las normativas, las técnicas y soluciones, el enfoque a definir la profesión la profesión personal que consta de cada persona, como del asesorado como del asesor, la realización de la posibilidad de un resultado positivo y el tiempo a considerar. También otra principal función sobre el asesoramiento en la profesión educativa o centrado en la educación, su principal objetivo es mejorar la educación basado en procesos y técnicas para un mejor resultado o atención de la misma. Bien, algunos enfoques del asesoramiento se distinguen sobre todo en el diagnóstico y la organización de cómo se va a realizar. Principalmente este es el principal objetivo que se va a manejar, que es la organización, identificación y características del problema, que entonces sería un proceso cíclico, que de dicho proceso cíclico se hablaría sobre la identificación, la priorización y la clasificación de las necesidades ante la solución del problema. Bien, y una vez ya esto identificado, comienza la elaboración de planes de acción, que sea la planeación de un plan de intervención o de realización a conforme que va siendo guiado como por el asesor como el asesorado, quienes trabajarán de manera paulatina para la solución de esto. Igualmente para el desarrollo de este modelo cíclico se puede aplicar cualquiera de los tres modelos de asesoramiento ya anteriormente mencionados. Una vez finalizado este proceso de elaboración de un plan de acción, se podrá manejar un puesto de práctica y de desarrollo. Este puesto de práctica y desarrollo ya sería la aplicación de dicho plan de acción, que de igual manera al momento de aplicarlo ya se retomaría inclusive la autoevaluación de la práctica, de cómo esto ha funcionado y qué resultados positivos se ha obtenido. De igual manera, al poner un plan de acción se puede solucionar una gran parte de la problemática y pueden surgir algunas otras que van a surgir durante en el proceso de lapso, o que se hayan creado o que vayan surgiendo de acuerdo al desarrollo de dicho plan de acción. Igual manera se vuelve a aplicar el proceso cíclico, que es identificación y priorización de las necesidades, elaboración de un plan de acción y puesto en práctica para la solución. Ahora bien, el asesor principalmente es el mediador del proceso del desarrollo y de apoyo de identificar y hacerse responsable de algunas acciones y decisiones, igualmente como el asesorado. Igualmente, en el centro de desarrollo será la colaboración, el compromiso y la autonomía del profesor, siendo de manera más tangible que el asesor es quien puede dictar las pautas y quien también puede ser responsable de acuerdo a los resultados, ya que le está guiando y está apoyando y atendiendo y brindando herramientas posiblemente de solución ante la problemática. Pero de igual manera también tiene que visualizar la necesidad de que el asesorado trabaje de manera colaborativa, comprometida y autónomamente, para que en un futuro ya no necesite un asesoramiento, sino desarrollar la habilidad para poder atender y solucionar la problemática. Por lo que en el asesoramiento en el centro educativo se puede manejar, como ya lo habíamos mencionado, los tres modelos, pero principalmente manejando un cíclico, que sería identificación de los problemas, plan de acción, evaluación de los hechos y la aplicación de los mismos, aplicando el método cíclico. Por esto mismo,
El asesoramiento educativo se basará sobre enfoques en atención en procesos y recursos. De otra manera lo podemos decir que es un trabajo entre pares, entre una mayor parte o de acuerdo a cómo sea la intervención o la comunicación entre el asesorado y el asesor. Siendo de otra manera más clara, pues se puede hablar sobre la interacción que estos dos se van a manejar para poder solucionar la problemática, donde se pueden retomar los modelos ya anteriormente mencionados para podermente después aplicarlos solamente con las diferentes características de la función educativa, que sería la mejora de la calidad o atender un problema o una necesidad que se está visualizando en el aula. Una vez que ya hemos visualizado los enfoques y los modelos de asesoramiento, ahora podemos impartir la segunda parte importante, sobre todo de este tema, que es la inclusión. El enfoque inclusivo. ¿Qué es el enfoque inclusivo? Bien, el enfoque inclusivo es la atención, la flexibilidad y la comprensión de los contextos y la diversidad que se presenta. Es decir, que se va a comprender, atender y visualizar y ser comprensible de las necesidades específicas que puedan surgir. ¿Esto qué nos quiere decir? Bien, poniéndolo en situación en la formación docente, bajo un enfoque inclusivo sería la atención y características específicas que se viven en el aula, donde somos conscientes que ningún alumno es igual, por lo tanto cada uno tiene necesidades particulares. Y al tener necesidades particulares existe una diversidad de necesidades, ya que cada alumno y cada niño, así decirlo, tienen necesidades diferentes y específicas. De esta forma se necesitan atender de manera particular, ya que no aprenden de la misma manera, no se desarrollan en el mismo contexto y no tienen las mismas capacidades y competencias y habilidades. Cada uno es diferente. Uno tiene un mayor dominio en ciertas habilidades como motrices, como en otras en habilidades artísticas. De igual manera, bajo un enfoque inclusivo es trabajar con toda esta diversidad y poderla desarrollar sus propias habilidades sin la necesidad de poder segregar, aislar o inclusive desclasificar o segregar por dichas características en las cuales no son favorables o son muy diferentes o muy distintas a las generales o a las comunes que se tienen en el aula. Por lo que el trabajar bajo un enfoque inclusivo o bajo la inclusión, es decir, se manejará desde la perspectiva de atender, comprender e identificar las necesidades generales como particulares y trabajar de estas mismas para que todos reciban la misma atención, reciban la misma comprensión, la misma flexibilidad que se necesita para su desarrollo personal de cada alumno o de cada niño. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre vamos a hablar ahora de la integración? ¿Cuál es la diferencia entre la inclusión y la integración? Bien, la diferencia entre la inclusión y la integración se maneja de manera muy precisa, mientras que la inclusión se maneja desde el comprender, atender y ser específicos, es decir, ser una atención personalizada ante las necesidades, y que todo tiene que ser basado ante las necesidades y características de la diversidad que se tiene, mientras que en la integración se identificará de manera general y se pondrá a que realizan las mismas actividades. Por lo tanto, no habrá una mayor flexibilidad ni una mayor comprensión. Si se tomará en cuenta, se integrará de forma que se considerará sus necesidades generales y que se puedan apropiar o adaptar ante las necesidades generales que ya se tiene. Es decir, que se manejarán de una manera igualitaria y cíclica. ¿Qué es esto? Decir que se buscará que el alumno se adapte a las demás necesidades de los alumnos, a las demás necesidades, y bajo un concepto integrador y generalizado para todos. De esta forma se planea que bajo la integración que se maneje un trabajo igualitario y general para todos. Por eso mismo, la diferencia entre la inclusión y la integración se manejaría desde el desarrollo de las competencias personales. Es decir, la inclusión se enfocará en el desarrollo personalizado y atención específica ante la diversidad de cada situación que se tiene, mientras que la integración lo manejará desde las necesidades particulares, la integración desde la identificación particulares haciendo las generales, haciendo que se adapte a un concepto más general, un concepto más estándar, y que ellos se adapten y que ellos mismos se tengan que acostumbrar, mientras que en la inclusión consta de que el propio plan se adapte ante las necesidades y sea personalizado para cada uno,
Por el contrario, que la integración se manejara a uno para que los demás se acostumbren, para que los demás se adapten y desarrollen esa adaptabilidad, mientras que justamente estaría hablando la comparativa o lo común que se tenga que hablar, estamos hablando de una adaptación, pero en el enfoque inclusivo el plan de intervención o atender las necesidades se tendrá que adaptar a las necesidades, mientras en el plan de integración los alumnos se tendrán que adaptar ante el plan general que ya se había plasmado. De esta manera se constaría en la diferencia entre bajo un enfoque inclusivo y la diferencia entre un plan integrador. Y constando de esto, entonces podemos hablar entonces el asesoramiento bajo los enfoques inclusivos. Ahora bien, ¿en qué precisamente podemos ser más específicos en la aplicación de la inclusión? ¿Cómo se vería la inclusión? ¿Cómo se vería en la atención en la inclusión en casos más específicos? Bien, vamos a plantearlo desde la manera educativa y en casos de ejemplificación. Bien, un caso de ejemplificación para la aplicación de una inclusión consistiría en adaptar situaciones del contexto áulico a las necesidades del alumno. Un ejemplo claro y conciso: existe la diversidad de que existen alumnos con condiciones de vida que padecen de alguna discapacidad. Un claro ejemplo puede ser un alumno con la discapacidad visual, que es ceguera. Posiblemente necesitará una adaptación y una generalización ante poderse incorporar a la escuela regular. Dicha corporación le costará bastante trabajo, ya que si no existe una adaptación y una inclusión adecuada, le costará trabajo el desarrollarse. Y como este alumno tiene necesidades y características específicas únicas de él y no igualitarias a las de los demás alumnos, constará de una gran atención y una atención personalizada para su desarrollo educativo en esta misma. ¿Cómo se podría ejemplificar o cómo se podría atender dichas necesidades o cuáles son estas necesidades a atender? Una de las necesidades principales es, ya que no consta del aspecto visual, necesitará trabajar únicamente de la manera auditiva como táctil. Por lo tanto, la aplicación de un enfoque inclusivo sería que el aula se adapte ante las necesidades del alumno, que sería acomodar todo que no le pueda molestar en el desarrollo o en el paso del movimiento durante el aula, constar de un material didáctico que pueda aprender durante todas las materias como español, matemáticas, geografía, historia, que sean materiales tangibles, táctiles, que él pueda poder tocar, poder sensibilizar durante con este material para poder adquirir los conocimientos. De igual manera, se tendrá que realizar las mismas actividades que igual de los demás alumnos, por lo que tendrá que ser unas actividades pensadas como para atender a los alumnos generales que tienen sus propios estilos de aprendizaje diferentes y las mismas actividades pensadas ante la situación y necesidad que tiene este alumno con alguna discapacidad, por lo que la inclusión consistirá en que el alumno pueda incluirse, estar de manera adecuada y cómoda en una aula regular y desarrollarse de manera eficiente, de forma que no realice actividades diferentes, sino que realice las mismas actividades, que se sienta parte del grupo, que se sienta que es parte del proceso de aprendizaje al igual que los alumnos, por lo que si se realizará una actividad general con el grupo, él también la tendrá que poder realizar. Por eso mismo, actividades que se podrán realizar de igual manera. Si antes se hablaba de la lectura de un texto, entonces lo más cómodo y práctico que puede ser para que exista una inclusión sería, por ejemplo, que en vez de la lectura, que se realice una lectura, se aplique un audiolibro para que todos puedan escuchar y poder desarrollar esta parte de esa manera, pero de igual manera tomando en cuenta las necesidades y estilos de aprendizaje de los alumnos generales, no no únicamente enfocarnos en la necesidad del alumno, sino también la inclusión también se habla de no solamente de uno particular, sino de las necesidades particulares y específicas de cada uno de los alumnos, es decir, atender todas las necesidades de la manera lo más posible y de la manera más conjunta, sin dejar de lado que nadie se sienta expuesto, aislado o clasificado por alguna condición o alguna situación o algún problema de aprendizaje que pueda tener. Además, la inclusión consta de atender dichos problemas, de solucionar dichos problemas de aprendizaje o problemas de interacciones sociales o de inclusión social, para que este mismo pueda ser partícipe y pueda ser
considerado uno más del grupo, uno más de manera igualitaria ante las posibilidades del aprendizaje y las posibilidades del desarrollo. De esta manera se considera más sobre todo el aspecto de desarrollo inclusional, es decir, que se desarrollará de manera igualitaria considerándose un igual, que no existirá ninguna distinción, ningún carácter especial, simplemente la atención especificada para que se desarrolle de manera sin igual, sin ninguna problemática, que es decir, minimizar las problemáticas, minimizar las limitaciones, minimizar las condiciones que le impiden un desarrollo regular que no se podría obtener, de otra manera, es decir, minimizar la mayor parte de las situaciones que le impidan desarrollarse de manera general, que sean problemas de aprendizaje, problemas de adaptación, problemas inclusive de desarrollo social como de aprendizaje. Simplemente es atender, es atender, comprender y ser flexible ante la situación que se presente. Ahora bien, ya hemos hablado sobre el funcionamiento de qué consiste un asesoramiento y los tipos de asesoramiento que se maneja, y también ya hemos abarcado qué consta un enfoque inclusivo y la inclusión en los medios educativos. Bien, ahora, ¿cómo es el asesoramiento bajo un enfoque inclusivo? Bien, el asesoramiento bajo un enfoque inclusivo, como ya habíamos retomado, el asesoramiento consta de la atención de la solución de una problemática bajo la guía de un asesor profesional, o sobre todo alguien que ya ha vivido la experiencia, que tiene un gran dominio para poder brindar herramientas, técnicas, instrumentos y pautas a seguir y desarrollar, y que nos pueda orientar, guiar y enseñar cómo se puede solucionar dicha problemática bajo esta situación. Por lo tanto, para poder considerar un asesoramiento inclusivo, se tiene que buscar un profesional que nos pueda hablar claramente y que conozca claramente sobre la metodología de la inclusión. ¿Cómo se manejará la inclusión? ¿Cómo se desarrollará la inclusión? ¿Cuáles son las necesidades de la inclusión? ¿Cómo se ejemplifica la inclusión? ¿Cómo se amplía la inclusión? Bien, una vez identificado un experto de esa manera, se podría iniciar el proceso de asesoramiento, porque ya se consolidó que es un experto para podernos hablar de la inclusión. Ahora, el asesoramiento bajo un enfoque inclusivo sería que el asesor nos pueda ayudar a solucionar un problema, una problemática. En este caso, se podría un asesoramiento bajo el enfoque inclusivo en los medios educativos. Podría ser un profesional desarrollado en el medio educativo, pero también con experiencia y profesionalismo bajo los enfoques inclusivos, nos podría ayudar a la solución de un problema bajo dicho enfoque. Y de otra manera, ¿cómo podría ser este asesoramiento? Bien, como ya se había mencionado, el manejo del asesoramiento tendrá que ser alguno de los 3 modelos ya mencionados anteriormente, desde la intervención, colaboración o la simple de facilitación, del modelo de facilitación. Bien, una vez ya identificado con cuál modelo se va a trabajar, y si consta, ya sabemos que la finalidad de un asesoramiento consta de la atención y solución de un problema, o en este caso, a hablar sobre todo de un enfoque inclusivo, entonces sería atender alguna necesidad de manera asertiva y conforme con dicho enfoque. Bien, y entonces, ¿cómo sería el asesoramiento? ¿Cómo se desarrolla el asesoramiento? ¿O cómo serían las pautas del desarrollo de este asesoramiento? Bien, las pautas de desarrollo sería que el asesor tendrá la necesidad de mejorar la calidad educativa y atender la problemática sin afectar o segregar o aislar las demás necesidades de los alumnos. Es decir, no por querer solucionar un problema se vaya a generar otros problemas de aislación o segregación, o sobre todo de ignoración de las demás características y necesidades. Por lo que al atender un problema también tendría que solucionar otros problemas o no generar algunos otros problemas, otras problemáticas, de igual manera que se consideren a los demás alumnos o al demás contexto que es presente de la diversidad expuesta en atender esta problemática. Es decir, que el asesoramiento bajo un enfoque inclusivo se manejará desde una perspectiva de atender la diversidad, de considerar a todos los que están involucrados y con quienes se rodea, es contemplando desde el contexto educativo y social que se desarrolla para atender la problemática, que es decir, atender sus necesidades,
específicas de qué se originó el problema, de dónde se originó y cómo se está manejando y cómo se ha manejado hasta que llega hasta dicho punto. De igual manera se atenderá el contexto y cómo se está desarrollando dicho contexto para que llegara a suceder dicha situación. Por ejemplo, una atención en este medio sería el tener en cuenta, en atender y en comprender cómo se está desarrollando su contexto social y su contexto educativo. Simplemente también comprender su desarrollo personal y sus habilidades y sus competencias del origen del problema. En la situación educativa podría ser en que existe una gran diversidad de alumnos que llegaron de otro país o de otra cultura, de otro país o que hablan otro dialecto, que se les dificulta el poder adaptarse, por lo tanto se tenga que realizar actividades, el asesor tenga que dirigir pautas, herramientas y técnicas para poderlos incluir en el medio, en el aula en el que están presentes, pero también tomando en cuenta a los alumnos que ya están presentes en esta misma aula. Es decir, que se tenga que atender, comprender y tomar en cuenta ambas partes, como los que tienen la problemática, como los que conviven con los que convivan o con los que están alrededor de esa misma situación o que posiblemente se vean afectados o que sean presentes de dicha situación. De igual manera, estamos hablando de un asesoramiento bajo el enfoque inclusivo. También se tendrá que retomar sobre todo metodologías y técnicas y estrategias que atiendan dichas necesidades y de una mejor manera de atender la necesidad. Y como ya anteriormente se había hablado del asesoramiento en el medio educativo, el objetivo del asesoramiento en el medio educativo es mejorar la calidad, es mejorar la atención, mejorar el desarrollo y el aprendizaje de los alumnos. De igual manera, por lo que un asesoramiento educativo bajo el enfoque inclusivo nos estaría hablando sobre todo de la integración, de la innovación y de la mejora de la calidad educativa. Y una de las pautas que nos habla de la atención a la diversidad y atención a las necesidades, pues claramente también se está hablando de una mejor calidad educativa, ya que se está considerando las características específicas para un mejor desarrollo, para una mejor atención, para una mejor inclusión social, como una mejor inclusión escolar. De igual manera, por lo tanto, al atender esta situación también se tendrá que retomar diferentes metodologías, cambiando el método integrador por el enfoque inclusivo, que sería retomar nuevas metodologías e innovar en estrategias, innovar en formas, innovar en acciones para la mejora de esto mismo. Y unas claras, precisas metodologías que actualmente se están vinculando bastante bajo un enfoque inclusivo en el medio educativo, sea como el método DUA. ¿El método DUA qué quiere decir? Bien, el método DUA es el diseño universal para el aprendizaje, que es un diseño general, un diseño universal para el desarrollo, donde igual manera como el enfoque inclusivo nos está hablando de la atención y comprensión, igualmente el DUA nos está hablando de atender las características específicas de lo que hace único, del atender necesidades como emocionales, colaborativas, de desarrollo y de socialización, es decir, trabajar desde la inteligencia emocional, desde el comportamiento, desde el crear áreas adecuadas del aprendizaje, desde espacios específicamente para un desarrollo específico del aprendizaje, desarrollos particularmente en atención ante situaciones específicas que así lo necesitan. Es decir, crear áreas apropiadas de aprendizaje, un lugar conforme para que pueda desarrollarse un aprendizaje adecuado, donde existan lugares cómodos, material adecuado, todo lo que tenga que ser tenga que ser adecuadamente correspondido ante las necesidades. No es lo mismo trabajar material visual para un alumno que está aprendiendo con un estilo de aprendizaje auditivo, por lo que no aprenderá de la manera eficiente, o ya que no está dirigido el material y el contexto para que se desarrolle de manera adecuada, porque el desarrollo de ese aprendizaje también está hablando de una manera colaborativa y de una inclusión social, de comprender de que él se pueda incluir de manera social y pueda comprender las necesidades de los otros para poder apoyar y desarrollar pautas sobre todo de una atención a los otros, una atención a los demás, a su contexto, donde él también tiene que ser partícipe en el desarrollo del aprendizaje, no solamente propio, sino también de los demás, que pueda apoyar, que pueda desarrollarse de manera adecuada y eficiente. Yo creo igual manera, estrategia innovadora o estrategia que mejorará la calidad educativa bajo el enfoque
bajo un enfoque inclusive sería los estilos de aprendizaje significativos, que de igual manera nos está hablando de que el alumno le dé valor a lo que está aprendiendo, que de manera se sienta comprometido, se sienta identificado, que le dé utilidad a lo que está aprendiendo, que le dé el significado del por qué lo estoy aprendiendo, para qué me va a servir, por qué necesito recuperarlo, porque sé que en un futuro lo voy a retomar. Y el aprendizaje significativo principalmente no consta en esto, que es el aprenderlo, porque en un futuro me puede ayudar a la solución de un problema, ya que me siento identificado a una situación que a mí, que al alumno le puede llegar a pasar, que le pueda ser relevante a su contexto, a su situación o a su estilo de aprendizaje, o que le sea de, desde el simple tonalidad de un mayor interés, de un mayor y una mejor comprensión, porque al ser un tema relevante de su interés y de su contexto, le va a dar un significado, le va a dar un aprendizaje significativo, le va a dar un significado a lo que está visualizando. Por eso el aprendizaje significativo bajo los enfoques inclusivos va muy de la mano, se maneja muchísimo porque estaría atendiendo sus necesidades, y el aprendizaje significativo es precisamente eso, el atender su necesidad ante su situación, ante sus características, ante la diversidad que se está presentando. Por esto mismo, el asesoramiento bajo un enfoque inclusive consistirá en atender, comprender y sobre todo en innovar en herramientas para una integración común, desde trabajar desde la inteligencia emocional hasta un aprendizaje significativo, que se sientan comprometidos y sobre todo que se sientan parte del mismo proceso del aprendizaje, y que se sientan parte, no clasificados, no tachados simplemente como un avance, como una solución, no como una etiquetación de algo negativo, sino como un avance en su desarrollo. El aprender a identificar que su diversidad es algo bueno, no algo negativo. Desde ese sería uno de los principales manejos del asesoramiento bajo los enfoques inclusivos, de ser comprendido, de atender esta dicha diversidad. Más ni por menos, muchísimas gracias por su atención, espero que haya sido de su agrado.